entonces, estoy sufriendo las consecuencias de esa comunicación, pero a partir de entonces en Estados Unidos despega la preocupación por construir una definición operativa de actitud científica, porque no sabían que hay testimonios pues, de Ida Fedelis, de Víctor Norhoff, que son investigadores del campo de la educación, que se preocuparon mucho por intentar medir qué era eso de la actitud científica y se encontraron con que no había nada, no había una definición operativa que pudieran articular, que pudieran medir, ¿no? A trabajar en eso. Entonces, prácticamente todo el trabajo empírico en la década de 1930 sobre este tema se centró en desarrollar, definir qué era esa actitud científica, no actitud científica y cómo desarrollar indicadores. La cosa se paró un poco desde entonces durante los años de posguerra se retoma, bueno, se paró un poco con matices, porque la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver en cómo se institucionalizan los indicadores, cómo se estandarizan los indicadores. Bueno, pues durante los años de posguerra continúan los esfuerzos por definir qué es esto de la actitud científica. En los estudios posteriores de los años 50 y 70 pues también se van a escribir al campo de la educación. Paralelamente fue cobrando fuerza también la preocupación no solo por medir no solo la actitud científica sino también la alfabetización científica. Entonces comienzan a realizarse estudios que medían el nivel de conocimientos científicos en estudiantes, que no es lo mismo que la actitud científica. De todos ellos son los estudios de la National Assessment of Education and Progress, en la década de los 70, los primeros que empiezan a medir de forma conjunta tanto el nivel de conocimientos de los constructos científicos como la capacidad para pensar en términos lógicos y ordenados. Va a haber una suerte de sustitución, como es muy difícil medir la actitud científica, vamos a intentar medir la alfabetización científica. Y ahí ya, en esa redefinición de los términos, empiezan también los desajustes entre los indicadores, lo que se quiere medir y lo que se está midiendo. Bueno, pues con el desarrollo de medidas cada vez más cuantitativas, las iniciativas que intentaban medir la actitud científica eran transformadas en, por un lado, medidas de conocimiento de los constructos científicos básicos y, por otro, medidas de comprensión del método científico. Y entonces, bueno, pues esta mayor operatividad de los enfoques centrados en la alfabetización científica pues desplaza progresivamente los intentos de medir lo que Dewey había denominado actitud científica. Y también quedan en el segundo plano las estrategias educativas orientadas a fomentarla. Vamos a fomentar el aprendizaje de la ciencia más que la actitud científica. Sin embargo, el tema de las actitudes no termina aquí. De hecho, los estudios de percepción miden actitudes. Pero no miden actitud científica, miden actitud hacia la ciencia. En los años 80 emerge con fuerza el campo de la percepción o comprensión social de la ciencia o pública de la ciencia, Public Administration of Science, depende del número de sitios. Y este campo analiza las disciplinas interesadas en entender cómo se relaciona la sociedad con la ciencia y con la tecnología. Un hito casi fundacional del campo es la revista, aparece la revista Public Administration of Science en el 92 y con ella se institucionaliza esta preocupación que venía gestándose desde los 70 por medir no solo la alfabetización científica, sino también la actitud hacia la ciencia. La actitud científica ha quedado relegada. Algunos proyectos actuales están intentando recuperarla. Entonces, uno de los elementos clave en este baile de términos de actitud científica, alfabetización científica, actitud hacia la ciencia, percepción de la ciencia, comunicación de la ciencia, que algunos Levenstein tienen un párrafo muy bonito donde pues visibiliza este baile de términos, lo difícil que es navegar entre, porque se entrecruzan, hay estudios de cultura científica que en realidad miden percepción, hay estudios de percepción que hablan que incluyen elementos de comunicación, hay un poco de entangles, están encerrados los términos. Bueno, pues uno de los elementos clave fue un cuestionario que elaboraron en los años 70
a Miller y a Prewitt para que diseñaran y realizaran un estudio a nivel nacional sobre las actitudes sociales hacia la ciencia. Hasta ese momento la mayoría de los estudios provenían del ámbito educativo y lo que hacían era evaluar una alfabetización científica entendida como conocimiento de constructos y medidas de comprensión. En este cuestionario fueron claves dos elementos. Un informe que se llama The Public Impact of Science in the Media, que suele citarse como uno de los documentos fundacionales del campo, aunque yo creo que es más este cuestionario que desarrollaron Miller y Prewitt que este estudio que voy a mencionar ahora, porque en realidad fue el hecho de utilizarlo como fuente lo que revalorizó el estudio que se había hecho en el 58. Pero bueno, esto es una interpretación mía que puedo discutir. Pues ese estudio que medía, era un estudio de audiencias que medía el impacto era un estudio de medios que incluyó medidas de actitud hacia la ciencia y de conocimiento científico. Fue una de las fuentes que utilizó Miller y Prewitt para diseñar este cuestionario. Ese y la definición de alfabetización científica de Benjamin Shen. Benjamin Shen es un autor que proporcionó una definición de la alfabetización científica que es uno de los referentes. De nuevo, Bruce Levenstein dice de esta definición que el resto son reformulaciones de la propuesta de Shen, aunque yo creo que si eso quizá puede ser verdad para el caso de la alfabetización científica, no lo es para la cultura científica. La cultura científica sí que creo que proporciona una visión más compleja de la alfabetización. Bueno, sea una afirmación exagerada o no, la definición de alfabetización científica cívica propuesta por Shen también tiene una fuerte influencia en John Miller. Brevemente, Shen distingue tres alfabetizaciones: la cultural, que tiene como finalidad ayudarnos a valorar la ciencia como un bien cultural, como si fuera pues, la literatura, el arte; la alfabetización científica práctica, que tiene como finalidad ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria como consumidores, por eso a veces se la traduce como alfabetización científica de consumo; y la alfabetización científica cívica, que tiene como finalidad ayudarnos a participar críticamente en los debates públicos sobre ciencia y tecnología. Es el tipo de conocimientos que nos ayudan a tomar decisiones como ciudadanos que participan de la política. Bueno, pues con estos antecedentes, Miller y Prewitt llegan a la conclusión de que efectivamente la alfabetización científica tiene que ver con los conocimientos de constructos científicos básicos y las medidas de comprensión del método científico, pero para que fuera socialmente significativa tenía que incorporar una dimensión adicional, que es el término que utilizan es una concienciación, una awareness del impacto de la ciencia y de la tecnología en la sociedad y de las decisiones políticas que desencadenan. Y estas dos ideas de es importante entender las actitudes y esta orientación política de la alfabetización científica la intentaron plasmar en el cuestionario. Para ellos la alfabetización científica cívica tenía que ver con la comprensión del método científico, conocimiento de ciertos constructos y también con la percepción, y de nuevo prácticamente literal, con la percepción de los beneficios y los perjuicios potenciales de la ciencia, así como con la capacidad de seguir y entender un debate público sobre resultados científicos o cuestiones de política pública relativas a la ciencia y a la tecnología. Esta definición lo plasman en el artículo del 83, en el del 88 y en muchos recientes. Se la mantiene a lo largo del tiempo. Y esta imagen de la alfabetización científica difiere bastante de la que recogen Martin Bauer, Nick Alvin y Steve Miller en otro artículo que es ampliamente referenciado del 2007, que revisa los 25 años de la comprensión pública de la ciencia y establece los tres grandes paradigmas del campo: alfabetización científica, public understanding y science and society o public engagement. Y ahí definen la alfabetización como el conocimiento de los constructos básicos de la ciencia, la comprensión de metodologías científicas como el razonamiento probabilístico y el diseño experimental, la valoración de los beneficios de la ciencia, el desafío de los perjuicios, y el rechazo de creencias supersticiosas como la astrología o la numerología. Y esa es un poco la definición que encontramos en los
estudios de percepción social de la ciencia. Así es como se entiende la alfabetización científica. Entonces, ya hemos visto cómo hemos ido perdiendo esas intenciones originales del tránsito de la alfabetización científica a la actitud científica, y cómo las actitudes son y cómo se va vinculando a una imagen de la ciencia más vinculada a los beneficios, más preocupada por los beneficios, por una imagen positiva, donde la crítica se entiende como anticientífica. El trabajo de CIEMAT aquí ha sido, para atacar esta visión de la ciencia, ha sido clave. Bueno, en realidad en este estudio todavía no están los indicadores, ese conjunto de indicadores, esa batería de indicadores de alfabetización científica que recoge preguntas sobre los electrones, de verdadero y falso, sobre los electrones son más pequeños que los átomos, o si los humanos viven al mismo tiempo que los dinosaurios, o si los antibióticos curan enfermedades. Esa batería aparece por primera vez en un cuestionario que desarrollaron de forma conjunta John Durant en Reino Unido y John Miller en Estados Unidos, que utilizaron el documento Science for All Americas, que crea el primer currículum de la ciencia en Estados Unidos, para crear esa batería de indicadores que sí ya es de uso habitual, con diferentes formulaciones en las encuestas de percepción. Y a partir de ahí hay un proceso de institucionalización e internacionalización de los estudios de percepción social de la ciencia, bueno, ese sí que ya lo hemos visto todos. Bueno, y voy a terminar aquí la historia, porque si no, la historia de los indicadores no voy a traerla hasta el presente, pero sí que quería hablar de los orígenes, porque no se suele contar esta historia, y muchos de los problemas de los desajustes que hay en los indicadores tienen que ver con las definiciones que se construían, con lo que se esperaba de sus indicadores. Entonces, bueno, de hecho estas medidas lo señaló Karina Cortázar en un artículo de 2010 que a mí siempre me ha parecido muy revelador, que se titula Del déficit al diálogo. Estas medidas de alfabetización científica pues aportan mucha seguridad, mucha comparabilidad y una cierta sensación de control, pero dejan fuera cosas muy importantes, dejan fuera la calidad de los vínculos que tejemos entre el conocimiento, la cultura y la ciudadanía. Bien, en América, ya voy a la segunda parte de la comunicación. En América Latina, la noción de cultura científica demanda una comprensión más amplia de la mera evaluación del conocimiento conceptual o factual de la ciencia por parte del público. Lo ha señalado, por ejemplo, Leonardo Silvio Bacareza, que la ciencia no debe concebirse como un sistema cerrado ni hegemónico de conocimiento, sino como una forma, entre otras, de producción de sentido, sujeta a controversias, usos e incertidumbres. Bacareza, en un magnífico artículo también publicado en la revista Redes, que se titula Estudios de cultura científica en América Latina, pues destaca varias limitaciones fundamentales del paradigma public understanding of science. Cuando Latinoamérica se pone a reflexionar, a desarrollar sus indicadores de percepción social de la ciencia, no se limita a replicar las estructuras de Estados Unidos y Europa. Por eso, en cierto sentido, va a construir la idea de cultura científica y cómo se mide esa cultura científica desde la crítica de la parte en ese sentido. Y bueno, y ya lo vio Bacareza en ese artículo de 2009. El desarrollo de los indicadores en América Latina comienza en el siglo XX, hay estudios anteriores, pero despega con mucha fuerza a partir del siglo XX. Bueno, algunos de los elementos, de los problemas que menciona Bacareza, que en realidad siguen vigentes, por eso lo he tomado como referencia, tiene que ver con la neutralidad y la utilidad de tales indicadores. En primer lugar, hay una asimetría en la definición del conocimiento válido. Las encuestas tienden a dejar fuera formas de conocimiento, como saberes locales, experiencias cotidianas o creencias. Tienen una visión, en segundo lugar, colonizadora de la cultura
sino analizar críticamente para quién, en qué contextos o qué tipo de cultura científica es adecuada. Se van a desarrollar una visión de la cultura científica mucho más contextualizada y mucho más sensible a las particularidades regionales. Otra de las limitaciones que señala Bacareza es una concepción fragmentaria y estática del conocimiento científico, que también sigue vigente. El conocimiento científico suele reducirse a elementos discretos, suele ignorarse que la ciencia hay un proceso, está sujeta a procesos dinámicos, con incertidumbres, revisiones y disputas. En realidad es la parte más interesante que queremos medir cuando medimos la referencia social de la ciencia. La otra ya lo miden los exámenes de tipo PISA. Otra de las limitaciones, la carga normativa del concepto de la cultura del concepto de ciudadanía científica. Se parte del supuesto de que los ciudadanos deben conocer ciencia para poder participar en la sociedad, sin reconocer que en realidad esto es una definición política de lo que debe ser un ciudadano. Y eso provoca que la ignorancia se interprete como carencia absoluta de conocimiento científico y se invisibilizan formas alternativas de participación o comprensión. Bueno, y la quinta limitación que señala Bacareza es una naturalización ideológica del conocimiento científico. La ciencia se trata como el modelo normal y normativo, universal, neutro del conocimiento, y se tiende a ignorar dimensiones históricas, culturales y políticas. Los resultados de las encuestas se suelen presentar como descripciones objetivas del nivel de cultura científica, cuando en realidad reflejan marcos valorativos que privilegian ciertos tipos de relacionalidad sobre otros. Entonces, los primeros estudios empíricos sobre cultura científica en América Latina en parte sí reproducen estas limitaciones, claro, cuando empiezan, pero muy pronto comienzan a presentar diferencias metodológicas respecto al modelo europeo y estadounidense. No voy a entrar en los matices de todas, de cómo cada uno de los cuestionarios va añadiendo su granito de arena. Algunos de esos avances se mencionaron ya en la comunicación de ayer. Sí que me voy a detener no en los cuestionarios, sino en dos referentes que son clave y que además algunos de los presentes han participado en su desarrollo. Me refiero a la encuesta FECIC-OEI, la encuesta que realizaron de forma conjunta entre FECIC, OEI y RECIC, que se realizó en grandes núcleos urbanos iberoamericanos entre el 2005 y el 2009, en el marco de un proyecto que se llamó Proyecto de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana. Y esta encuesta fue importante porque permitió distinguir tres dimensiones. Por un lado, la percepción pública, centrada en cómo se comunica la ciencia y la tecnología y cómo esta comunicación impacta en las actitudes y expectativas de las personas. En segundo lugar, la participación ciudadana, entendida en relación con el papel de la ciencia y la tecnología como mecanismos de poder. Y por último, la cultura científica, concebida no solo como una propiedad individual, sino como un atributo de la sociedad en su conjunto. Y el cuestionario incluía indicadores para 4 grandes áreas. Algunas muy habituales, como la información e interés en temas científicos y tecnológicos, opiniones sobre ciudadanía y políticas públicas en ciencia, actitudes y valoraciones hacia la ciencia, y un apartado muy novedoso sobre apropiación social de la ciencia y la tecnología, que incluía preguntas sobre participación, pero también sobre el uso del conocimiento científico en la vida cotidiana, sobre qué hacemos con eso que sabemos de la ciencia y cómo lo aplicamos. Por eso digo que en cierto modo hay intentos de recuperación de esa actitud científica, pero pasando por toda esa traducción deriva del concepto. Ese estudio, ese proyecto fue fundamental o sirvió de base de lo que luego sería el manual de Antigua, que es un manual de Antigua, es un manual de cómo medir la percepción social de la ciencia en latinoamericano, que es una herramienta fundamental por su exclusividad y por su alcance y por la cantidad la plasticidad que permite
en una línea muy similar a los trabajos que se están desarrollando en los marcos latinoamericanos. Nosotros trabajamos con una cultura científica diseccionada en tres dimensiones. Una dimensión epistémica, que tiene que saber con lo que yo sé de ciencia, o qué sé sobre ciencia. Una dimensión axiológica, que tiene que ver con los valores, las actitudes hacia la ciencia, no solo las positivas, también las actitudes críticas y negativas. Estas son las partes más complicadas de incorporar a los cuestionarios. Y una dimensión praxeológica, que tiene que ver con qué hago con todo eso que sé de ciencia, qué decisiones tomo, cómo modifico mi conducta con ese conjunto de conocimientos y actitudes que a su vez repercute en mis conocimientos y mis actitudes, ¿no? Entonces es una definición operativa, pero también con cierta plasticidad, no son compartimientos estáticos estas tres dimensiones. Y en este trabajo, en este marco conceptual, lo que estamos trabajando ahora es la cultura científica en contextos posnormales. Silvio Fontovich y Jeroen Raes acuñan el término ciencia posnormal ya a finales de los 80 para describir esas situaciones, esos escenarios en que los hechos son inciertos, los valores están en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes. Entonces, desde esta perspectiva, la cultura científica pues ya no puede entenderse como un estado estable de actitudes o conocimientos, sino como una configuración dinámica de significados, de prácticas y de relaciones entre ciencia y sociedad, que se despliega en escenarios caracterizados por la incertidumbre. Y el concepto de ciencia postnormal permite pensar estos escenarios no solo como desafíos epistémicos, sino como situaciones que requieren nuevas formas de producción de conocimiento y nuevas formas de deliberación y participación científica. Y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial pues constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos de los retos que enfrentamos en el marco de una cultura científica postnormal. Es un fenómeno con una alta complejidad técnica, una incertidumbre epistémica profunda, conflictos de valores y consecuencias potencialmente disruptivas a escala global, que son los elementos que definen los contextos postnormales, los problemas postnormales. Y bueno, ante esta realidad, pues la inteligencia artificial no puede ser comprendida solo desde una dimensión cognitiva, sino que exige incorporar también dimensiones praxeológicas y axiológicas. En una cultura científica postnormal no se trata solo de cómo saber, de cómo funciona un modelo de lenguaje, un sistema de aprendizaje automático, sino de reconocer quiénes lo diseñan, con qué fines, qué valores lo orientan, cómo lo distribuye el poder, qué formas de exclusión puede reforzar y cómo la ciudadanía puede influir en esta gobernanza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solo una cuestión de innovación técnica, es en cierto modo una oportunidad y a la vez una urgencia para repensar críticamente nuestra relación con el conocimiento, la tecnología y la sociedad, y espero que podamos hacer esto de la mano